Hola y bienvenidos a Llamados a Servir, donde le traemos las historias detrás de las historias, un espacio donde exploraremos diversas e interesantes experiencias, éxitos y fracasos de agentes de ley y orden alrededor del mundo. Les recordamos que parte de nuestro contenido podría ser de carácter gráfico para algunas personas. Ahora con ustedes Alex Ferrer. Buenas. José Vicente. Buenas. Y quien les habla, Roberto Hernández. Vamos ahora a continuar nuestra conversación con la agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Juan, Puerto Rico, SAC Rebeca González Ramos. Y antes de continuar la conversación, Rebeca, ¿cuál es el nombre de tu papá? Orlando González. Orlando González, happy birthday. Felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Como 3 semanas tarde de aquí a que salga el episodio, pero queremos reconocerlo, ¿verdad? También a don Orlando, así que feliz cumpleaños. Gracias. Que Dios lo bendiga mucho. Y vamos a seguir entonces, Rebeca. La rotación suya en Headquarters fue de 3 años, me dijo. 3 años. Ok, y después de ahí se fue con una promoción, le dieron a escoger dónde podía ir, cómo trabaja. Sí, en el tiempo que estuve allí asignada al grupo de lo que se le llama como C3, al Cybercrime Center, ahí me promueven a un Operations Chief, que es un grado 15 a nivel federal. Yo era un grado 14, era un grado 15, y ahí me asignan al main building de nosotros en D.C., porque el Cybercrime Center es en Fairfax, Virginia, y ahí me asignan a la división de operaciones domésticas, y era la Operations Chief para el suroeste. Yo tenía las oficinas del suroeste de nosotros por debajo de mí, en el sentido de que yo estaba a cargo de que todo lo operacional de estas oficinas fuera facilitado. Esta más o menos era mis responsabilidades. Debajo de mí yo tenía unos program managers asignados específicos a las oficinas, que eran los que estaban en coordinación con la oficina día a día, y yo era la Operations Chief. O sea, que entonces salió de Headquarters, pero no se quedó en el área geográfica. No, estaba en Headquarters. Este fue parte de mi tour. Hice 1 año y medio en el Centro de Crímenes Cibernéticos y 1 año y medio como Operations Chief en doméstico. Cuando salgo de Headquarters es que voy a la oficina de Miami. Ok, una pregunta rapidita. Cuando usted era el Operations Chief del suroeste, ¿qué año fue eso? Esto fue en el 2015 y en el 2016. Ok. No, estaba preguntando porque ¿cuándo fue el incidente de Víctor Ávila y perdón, se me olvida el nombre del otro agente? En México. Ajá. Zapata, sí. Este incidente... ¿Eso fue como el 2012? ¿O antes de eso? No, ese incidente fue antes de yo llegar a doméstico. Yo pienso que ese incidente fue como en el 2011. Yo pienso, déjame verificar. Yo pienso que para ese incidente yo todavía estaba en Puerto Rico. Yo no había llegado a... Ok, sí, Washington. Eso sí, estaba buscando a ver cuándo fue ese incidente, porque yo sé que él era de la oficina del Paso, si no me equivoco, ¿verdad? Y ellos eran de la oficina del Paso. Ok, sí. ¿Ustedes conocen ese incidente? De los 2 agentes que emboscaron, creo que fueron los Zetas, ¿verdad? El cartel Los Zetas, que lo emboscaron en una autopista en México. Sí, tal vez después hablamos. Eso es uno de las personas que Steve Murphy ofreció contactarnos para ver si lo podemos tener en el programa. Ok, no, solamente por curiosidad. Pero sí fue en el 2011, 2012, algo así. Sí. Porque uno de los supervisores, y lo recuerdo porque uno de los supervisores que estaba en México, que era el supervisor inmediato de estos muchachos, ya estaba en Miami para cuando yo estaba en la oficina de domésticos en Washington. So, entonces estuvo en la oficina corriendo ¿cómo era? Jefe de operaciones del sureste. Del suroeste. Suroeste. Ok. ¿Y cuánto tiempo estuvo en esa posición? Y estuve 1 año y medio haciendo esto, y después de eso es que nosotros, recuerda, como nosotros somos un matrimonio, que los dos estamos trabajando en la misma agencia, pues
pues siempre tenemos que buscar la forma de que cuando vayamos a salir, pues hayan posiciones para ambos. Y ahí se abre la oficina del Caribe, que se sienta en Miami, que es una oficina que se considera internacional porque supervisa a la República Dominicana y a todas las islas del Caribe. Y entonces mi esposo se va a dirigir la oficina del Caribe y yo me voy como una asociada, como un assistant, un ASAC, a la oficina de Miami. Lo que se conoce como el Assistant Special Agent in Charge. Ok, entonces todas esas islas del Caribe, excepto Puerto Rico, obviamente las Islas Vírgenes, se corren desde Miami. Desde Miami. El attaché del Caribe se sienta en Miami. Oh, ok. Y ahí ahí están viendo, entonces me imagino que muchos casos más de droga, que estaban trabajando, además de obviamente, y todavía ni hemos hablado de la trata humana, de lo que ustedes están envueltos en casos de trata humana, solamente hemos hablado del abuso sexual de menores. Pero ¿qué tipo de casos se estaban viendo entonces saliendo? Me imagino que la República Dominicana, me imagino que sería más heroína, cocaína, cosas así. Pero ¿qué más estaban viendo? Pues el que estaba en el Caribe era mi esposo, yo estaba asignado a la oficina de Miami, pero desde el Caribe, ¿verdad? En aquel entonces y ahora todavía, en muchos de los casos que nosotros trabajamos es cocaína siendo transportada a Puerto Rico o a Miami a través de los Cayos, y también los crímenes contra menores en la República Dominicana, como el turismo sexual, es bien típico que los individuos salgan del aeropuerto de Miami. Y algo que yo creo, no recuerdo si lo había mencionado antes, pero en cuanto al tráfico de drogas por el Caribe, subiendo, ¿verdad?, de Sudamérica, por lo regular de Colombia, ahora Venezuela está bien envuelto en eso, pero solamente, específicamente en Puerto Rico, yo no sé en República Dominicana, pero solamente 10% de los narcóticos que provienen de Sudamérica pasan por Puerto Rico. De ese 10% se queda en Puerto Rico. Y con todo eso en Puerto Rico dan palos de kilos. O sea, que la cantidad que lo que cogen. Exacto, sí, lo que cogen. Y esa que lo que está pasando por ahí, ese 10% que está pasando por ahí y ese 10% del 10% que se está quedando, con todo eso son cantidades sustanciales. Ajá. Entonces, eso estaban bregando mucho con ese tipo de casos allá en Miami. Claro, sí. Entonces, en la oficina de Miami, cuando yo llego, me asignan obviamente el grupo de crímenes contra menores, y como funciona la agencia de nosotros, está un supervisor que es el que supervisa el grupo. Entonces, el asociado, que es el ASAC, supervisa a 3 o 4 supervisores con diferentes grupos, diferentes grupos investigativos. A mí me tocó de antemano unos grupos que eran administrativos y el grupo de crímenes contra menores, y después se fue uno de los asociados y me mezclaron 5 grupos y tenía todos los grupos de inmigración más el grupo de crímenes contra menores. Wow. Y me imagino era la primera vez por sí que yo estaba trabajando inmigración, porque nunca en la carrera lo había trabajado. ¿Y para ese tiempo llevaba qué? ¿Cuánto tiempo ya? ¿Como 13, 14 años? Sí, porque yo entré en el 2002 y esto ya estamos en el 2016, 2017. Son 14, 15 años. Wow. Todos esos años sin tener que trabajar la inmigración y ahora Bueno, pero es que también es así, ¿verdad? Porque cuando uno... Ahora tenía que supervisarlo, y Miami, ¿verdad? Como ustedes saben, la Florida, el sur de la Florida, hay mucho fraude. No solamente fraude de inmigración, fraude de tarjeta de crédito. No, lo que sea. Miami, olvídate, es la ciudad de fraude. No, muchachos, es una cosa increíble. Sí. Sí, no, tú sabes que en la línea, tú sabes los checkpoints esos que tienen en Texas de inmigración, deberían tener eso en la frontera de Fort Lauderdale para subir para el resto de la Florida, para bajar para allá hay que chequear a todo el mundo. Porque la verdad que sí, el fraude es una cosa increíble en Miami. Y allí decían todo el tiempo que la gente no podía tener, cada 2 semanas tenías que cambiar tu tarjeta de crédito. Yeah. Sí, no. Yo he sido víctima de eso en Miami. Oh, sí, te cogieron. Varias veces me cogieron la tarjeta. Varias veces. Sí, muchas personas, sí. Sí, no, y hay veces que uno se le pierde, o sea, uno se compromisa la información de una, pero no le dan el palo a uno hasta un año después, porque tienen
tantos y tantos y tantos números de tarjeta de crédito que están vendiendo, que de aquí a que tú te des cuenta que tú eres víctima, hay veces que ha pasado 6, 7 meses. Sí, wow. Y entonces, ¿cómo fue esa experiencia allá en Miami? ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Estuve en Miami del 2016 hasta el 2021. En el 2020, el gobernador Pierluisi gana las elecciones aquí en Puerto Rico y mi esposo se había retirado en el 2019 y ahí lo llama para preguntarle si él estaba dispuesto a ser parte del gabinete de él y como el secretario de Seguridad Pública aquí en Puerto Rico. ¿Y cómo ellos se conocen? Bueno, porque me imagino que entonces, de cuando el tiempo que él trabajó en Puerto Rico, se conocían. Cuando Alexis trabajó aquí en Puerto Rico, el gobernador era el comisionado residente en Washington y el número de asesinatos estaba bien alto aquí en Puerto Rico, sobre 1,000 y pico de asesinatos. Y Alexis crea una iniciativa que se llamó Resilience con el concepto de empezar a procesar a todas las personas que estén en posesión de un arma, empezar a tirarse a los residenciales, impactar los residenciales, sacar a todos los que estén con armas y procesarlos a nivel federal. Ahí fue cuando se empezó a hacer esto, que eso fue como para el 2010. Y entonces el gobernador, que aquel entonces el comisionado, fue el que le consiguió los fondos para el traer agentes de Estados Unidos aquí y sacarlos aquí y poder hacer la iniciativa, porque no teníamos suficiente personal, entonces hubo que traer personal de afuera. Y se conocieron ahí. Oh, ok. Y todavía entonces él es el secretario de Seguridad Pública. Que eso es una agencia bastante nueva. Sobrevivió los 4 años. Wow, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que ahora viene una gobernadora nueva. Pero, y esa es una agencia bastante joven, porque el Departamento de Seguridad Pública, eso que 15 años. Lo creó Ricky Rosselló. Pues menos de 15 años. Sí, bien poquito. Es una agencia que lleva bien, se crea sin ningún tipo de budget, o sea, simplemente se crea sin ninguna asignación de fondos. Lo echaron así todo en una olla. Exacto. El primer secretario fue Pesquera. Uh-huh. Y después, cuando mi esposo llega, el que era Pedro Janer en aquel entonces, y Alexis fue el primero que estuvo 4 años completo. Oh, ok. Entonces, sí, ha sido un challenge bastante grande. En algún momento pueden hablarlo con él. Sí, no, sí, está invitado el día que él quiera. Le puede explicar cómo la experiencia de hablar con estos tres tragaldados. Y entonces, se fueron los dos juntos para Puerto Rico en ese momento. Él venía como secretario y usted venía como ASAC. Sí, él se va en enero, ¿verdad? Empieza su trabajo en enero. Yo llego en agosto porque teníamos a la nena que se graduaba de 4º año de high school y decidimos que íbamos a ir y venir. Estábamos en medio de la pandemia todavía. Las escuelas en la Florida, aunque empezaron primero que todo el mundo, las de los nenes ya para marzo estaban de vuelta y estuvieron digital. Y después pues yo volví a la Florida, ellos terminaron la escuela y ahí en agosto pues nosotros nos mudamos completo para Puerto Rico. Ok, y entonces vino como ASAC a Puerto Rico. Y yo vengo para Puerto Rico con la misma posición que yo tengo en Miami. Oh, okay. Que es una cosa, ¿verdad? Que uno dice, yo no vine para acá buscando una promoción, ni tampoco con eso en mente, porque en Puerto Rico había un subdirector que estaba por retirarse, pero había un compañero mío que es como mi hermano, que era el que le tocaba, ¿verdad?, subir a esa posición de subdirector. Y entonces, regresan a Puerto Rico, su esposo tiene esa posición nueva, usted obviamente ya conocía el landscape, ¿verdad?, porque ya había trabajado ahí, y cuando se fue se había ido como supervisora, que no es, hay veces que uno tiene un problema, ¿verdad?, de esa transición con sus compañeros de agente a supervisor, ¿verdad?, porque por lo menos yo pasé por eso, que a veces se pone un poquito rara la cosa, pero usted regresa a Puerto Rico ya entonces como un ASAC y ya usted conoce por lo menos cómo se trabaja, porque a veces también, especialmente en oficinas, agencias federales, que uno viene de otro sitio, ¿verdad? Como en el caso suyo, que fue de Washington a Miami, a aprender cómo es la política de cómo bregar con otras agencias, cómo una agencia se relaciona con otras, pero usted por lo menos llega a Puerto Rico y ya tiene una idea a nivel, ¿verdad?, de supervisor, porque ya ahí a nivel de supervisor uno está expuesto a otras cosas que como agente no, que por lo menos
tenía ya ese conocimiento de cómo manejar las distintas agencias? Claro, Ani, cuando yo llego a Puerto Rico tenía muchas cosas a mi favor en el sentido de que pues ya los fiscales eran muchos los mismos, los que empezaron conmigo, yo como agente de línea, fiscales de línea, ya dirigían la división criminal en Fiscalía Federal. También traía que uno no se da cuenta de todo lo que uno aprende en el transcurso de la carrera de uno cuando uno va a diferentes lugares, que es lo que realmente yo siempre le aconsejo a los agentes federales, que son los que realmente tienen esta oportunidad, porque los agentes del Estado se pueden transferir a diferentes sitios en el Estado, pero no se pueden ir a otro Estado como tal. Uh-huh. Siempre le digo que uno, ¿verdad? Como puertorriqueño y como hispano, le tiene mucho miedo a uno coger el entorno de uno y meterlo en un avión y empezar de nuevo con uh-huh. niños en la escuela y de momento nosotros lo hicimos 2 veces con los hijos de nosotros, una en Virginia, que es un clima totalmente bien diferente a Puerto Rico, sí. y otro en Miami, pero cuando yo regreso es que me doy cuenta lo mucho que eso me ayudó a crecer como profesional, que ahora yo podía brindarle cambios a la oficina aquí en San Juan, cosas que yo aprendí en Washington y cosas que yo aprendí en la oficina de Miami, que podíamos cambiar aquí y que se estaban haciendo. Ejemplo, el hacer una compra había que hacer 10 pasos, vamos a sacar esto y esto se puede hacer en un solo paso y cambiar mentalidades, y hay veces que la gente pues le gusta cambiar las cosas, como los jóvenes, ¿verdad? Yo tengo aquí, tenemos al señor Samuel Sánchez que es joven y es extremadamente talentoso, que yo no voy a ningún lado sin él, pues él es innovador, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay personas que ya pues llevan mucho tiempo haciendo las cosas de una forma que les incomoda el cambio y no siempre es fácil llegar a una oficina a implementar cambios. A los dinosaurios. Pero, exacto. Pero pienso que poco a poco, eso es lo importante, que uno toma las decisiones e implementarlas poco a poco. Ok, y vamos a hablar, hay 2 cositas que quiero cubrir. Quiero cubrir sobre, primero, cuáles son los esfuerzos de HSI en cuanto a la trata humana, qué iniciativas tienen, qué son los patrones que están viendo en Puerto Rico, obviamente sin entrar en detalles ¿verdad? De investigaciones ni nada, de ningún tipo de procedimiento, pero eso, y después de eso quiero cubrir lo que están haciendo, porque estaba leyendo en línea sobre la iniciativa de incrementar los números de féminas en la agencia. Vamos a hablar primero sobre la trata humana y quiero cubrir eso otro. Creo que son las 2 cosas más importantes que quiero cubrir en lo que nos queda de tiempo. Miren, la historia de Puerto Rico, de por sí, siempre han habido las alegaciones de que la trata humana tiene un número bien alto aquí en Puerto Rico, y nosotros como agencia, ¿verdad?, investigadora de trata humana, nosotros no nos habían llegado este tipo de alegaciones ni investigaciones. Los casos de trata que nosotros hemos trabajado aquí en Puerto Rico han sido en el aspecto de menores de edad. Cuando uno le da algún objeto de valor a un menor de 18 años con la intención de llevar a cabo un acto sexual, esto se considera un tipo de trata humana. Y aquí pues el año pasado tuvimos un caso de una tía que estaba vendiendo a la sobrina de 13 años a diferentes individuos, sí, y la llevaba a Walgreens y le compraba unos esmaltes a la nena y unos lipsticks, y eso pues es un caso de trata. Y cuando yo estaba en Miami, tuve la oportunidad de trabajar en muchos casos de trata, porque en la Florida, no sé si lo conocen, es el tercer estado con casos más altos, el tercer estado de casos de trata humana más alto, ¿verdad? Y en la Florida, pues en Miami hay muchos menores que son runaways, que caen en manos de individuos, y ahí sí vi muchos casos de la definición de lo que es trata, que son casos bien complicados en el sentido de que tú tienes una víctima que la mayoría del tiempo está enamorada del victimario y no quiere testificar, y un día amanece que sí, que quiere hablar, y al otro día no quiere hablar. En muchas ocasiones está en vicio, que tú tienes que asegurarte que le proveas los servicios que necesita para poder que esté saludable. Y son casos, ¿verdad?, complicados.
nosotros como agencia, la división y el centro de trata de los Estados Unidos es liderado por HSI, que se llama el Human Trafficking Center, con todos componentes adentro de diferentes agencias. Está el FBI, está las diferentes agencias que trabajan como tal la trata humana, pero nosotros dirigimos el centro de trata humana a nivel nación. Y algo bien interesante sobre HSI en cuanto a la trata humana es que la mayoría de las agencias federales, para envolverse en algún caso, tiene que haber algún nexus de que hayan o cruzado de un estado al otro, o una violación del Hobbs Act o algo así. Pero en el caso de ustedes, no tiene que haber ese... Se me fue el... ¿Me oye? Ok, perdón. En el caso de HSI, no tiene que tener ese aspecto de cruzar las líneas de un estado a otro. Puede ser en una jurisdicción singular. Sí, claro, después que se dé la definición de lo que es trata humana, que obviamente es el que uno esté haciendo algún tipo de acto para generar ingresos bajo amenaza, bajo miedo, bajo coerción, bajo engaño, ya entonces pues se define como trata humana. El problema es que es un delito que uno tiene que establecer que la víctima se sentía bajo amenaza, bajo engaño, bajo trata, con miedo, bajo coerción, y esto pues recae en la víctima. Tú tienes que tener un testimonio de la víctima certificándote que ella se sentía así. ¿Eso aplica para menores también? ¿El sentirse así? ¿O automáticamente el hecho de que son menores? Cualquier menor de 18 años, ya. En sus años en Miami, ¿usted trabajó con José Ramírez? De FTLE. No, porque él era... No él es el que, por un tiempo muy largo, él es el que corría la mayoría de los casos de trata humana de FTLE. Y ahora está como... Recuerdo estar trabajando con el teniente Poveda de Miami-Dade, y porque a mí cuando estaba en Miami me tocó hacer el Super Bowl, y para el Super Bowl hicimos una iniciativa bien grande de trata humana, y ahí lo que dije, porque vamos a ir a los 3 puntos más grandes en donde vemos estos casos, y lo que hicimos fue que unimos por primera vez hacerle outreach charla a los hospitales, a los hoteles, a la industria hotelera y a los Dance Entertainment Centers, para decirlo en palabras bonitas. Ajá. ¿Cómo es? Los clubes de caballeros. Sí, exóticos. Sí. Una estadística bien interesante que yo vi hace unos años atrás, y nunca he hablado con nadie que haya visto un caso así. Hay una estadística que es bien específica al sur de California, y es que hasta el 50% de las víctimas de trata humana que estaban viendo eran hombres, no eran féminas. En sus años con la agencia, usted, aparte, fuera de un menor, de un joven menor, ¿usted ha visto algún caso donde hubiera una víctima de trata humana que fuera hombre? Sí, nosotros trabajamos un caso en Miami de unos sirios que fueron traídos a los Estados Unidos. No recuerdo ahora la visa específica que tenían, creo que era de visitante, pero estuvieron bajo el maltrato no solamente de agresiones sexuales de 2 individuos que eran una pareja, pero también los hacían prostituirse con otros individuos. Y eran 4. Okay, sí, porque y ese es el único caso que así de haber visto con víctimas hombres que eran ya adultos de trata. Los otros casos que he visto han sido casos de abuso sexual de menores que la víctima ha sido varones. Ok. Y en cuanto, porque estos son hasta más complicados a veces de trabajar, me imagino que en español se diría trata laboral, labor trafficking. Yo traté de trabajar hace unos años atrás cuando estaba en la unidad de inteligencia, y tuvimos que conseguir hasta un agente de HSI que hablaba mandarín o cantonés, uno de los dos, no me acuerdo, porque la mayoría eran en esa comunidad, sí. Pero, y ese caso lo íbamos a llevar al statewide prosecutor, el fiscal de la oficina del fiscal general, o sea, que no fue el fiscal local.
y se hizo bien, o sea, no pudimos trabajar el caso, no pudimos terminar por lo complicado que era y también porque muchas veces para el fiscal no es un caso sexy, porque no hay prostitución, no hay una víctima de 15, 16 años. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Se ven en Puerto Rico? Me imagino que en Miami lo más seguro vieron ese tipo de casos. En Miami, ¿llegaron a ver ese tipo de casos de trata laboral? Yo no recuerdo haber trabajado el tiempo que yo estuve ahí un caso de trata laboral en Miami. Sí sé que aquí en Puerto Rico llegó una investigación, no mientras yo estaba aquí, llegó una investigación de una señora que tenían en una casa en Dorado, pretty much presa ahí, sin ningún tipo de documento, dormía en un closet en el piso y era la que limpiaba la casa pero lo que es bien curioso de estos casos es que usualmente el agresor es de la misma nacionalidad. Sí, eso iba a decir yo ahora. Era asiática y los agresores eran asiáticos. Sí, eso es bastante común en ese tipo en ese tipo específico. Bueno, y hasta en los restaurantes. Claro. Se ve mucho eso también. Aquí sí hemos trabajado casos de restaurantes, de individuos que venían de China y los traían y ahí de ahí los dejaban presos en el restaurante hasta que supuestamente pagaran su deuda, pero trabajaban sin cobrar. Sí, pagando la deuda, nunca Pagando la deuda. En el caso que yo estaba trabajando, los tenían en distintos apartamentos y iba una van, los recogía todos los días, los llevaba al restaurante, si tenían que ir al supermercado o algo, tenían a alguien disponible para llevarlo. No, tenían algo supervisándolos en el esto. Y oye, la información que teníamos era pues que le quitan sus identificaciones, le quitan todo eso. Y muchas de esas personas vienen por medio de unas agencias de empleo que a veces hay por lo menos hay varias en Nueva York que traen personas de China para trabajar en distintos sitios aquí en los Estados Unidos. Eso es el formulario de los yakuzas. Japanese. Eso es lo que usan ellos. Traen a gente, los ponen a trabajar, quitan cualquier ID que tengan y los ponen a trabajar hasta que ellos digan que pueden parar. ¿Y cómo se está viendo la situación de, si se puede hablar, la situación de la inmigración ilegal a Puerto Rico? O sea, ¿los que están entrando a Puerto Rico se quedan en Puerto Rico o es como un puente para ir a...? Porque hasta donde yo tengo entendido, puede que sea incorrecto, que no sería la primera vez en las últimas 2 horas. Últimos 10 años, 15 años. Que era bastante común, por lo menos en algún tiempo, chinos que venían a Puerto Rico por medio de la República Dominicana o por Cuba, República Dominicana, llegaban a Puerto Rico y ya ahí están en los Estados Unidos. No sé si todavía eso se está viendo o tal vez qué otro grupo, nacionalidad se está viendo en Puerto Rico y si están usando a Puerto Rico como un puente para llegar a los Estados Unidos o se están quedando en Puerto Rico. Pues, usualmente en Puerto Rico lo más que nosotros, ¿verdad?, recibimos son dominicanos y haitianos, ¿verdad? Esa siempre ha sido la norma, dominicanos y haitianos. Los dominicanos y los haitianos usualmente llegan a Puerto Rico, se quedan en Puerto Rico. Esa es la norma. Ahora, a través de las Islas Vírgenes, nosotros recibimos diferentes nacionalidades. Ahí llegan chinos y los chinos que llegan a través de las Islas Vírgenes, lo que sí los siguen es para el norte de los Estados Unidos. Muchos de ellos para Nueva York, Filadelfia. Dentro de lo que nosotros hemos visto en los últimos años de la inmigración, el problema que tenemos es que ahora, ¿verdad?, las administraciones cambian. Y nosotros ahora, en la administración que estábamos, el enfoque era en inmigrantes violentos. Uh-huh. Entonces, estos individuos, ejemplo, llegan a la isla de St. John, y que es una isla que nosotros no tenemos ningún tipo de presencia. No sé si han tenido la oportunidad de ir a St. John, que es bella, es preciosa, pero allí no hay nada. Allí lo que hay son casas de millonarios. Uh-huh. Y pues la gente local. Por eso entonces, no ahí entonces ahí se transportan a San Tomás y una vez entran en San Tomás van al aeropuerto y en el aeropuerto se procesan y se van. No hay forma de detenerlos porque ya están adentro.
Y eso realmente ha sido el llamado que nosotros hemos siempre hecho en Washington, que no sé si, ¿verdad? Durante todo este tiempo el Caribe ha sido medio olvidado por el problema que tenemos en la frontera de México y Estados Unidos, ¿verdad? Que yo no estoy diciendo que la magnitud del problema de nosotros es al nivel de México, Estados Unidos, pero sí lo que estoy diciendo es que todo lo que entra a través del Caribe no viene para Puerto Rico, que no digan, pues que esto se queda en Puerto Rico, no. Estos individuos no vienen para Puerto Rico y la droga que llega a Puerto Rico, como tú mencionaste, 10% es la que se queda aquí y todo lo demás va para el continente de los Estados Unidos. Uh-huh. Y por eso es que cada vez que vienen aquí, ¿verdad? El secretario de Homeland Security, vino Mr. Gupta de ONDCP, es tratar de explicarle, tienen que darle importancia al Caribe porque lo que entra en el Caribe va para continental United States. Exacto. O sea, no viene para... ¿Y qué organizaciones entonces están, porque en la frontera de México sabemos quiénes controlan el flujo de inmigrantes? Por St. John, ¿quién está controlando quiénes son los que están entrando, los chinos que vienen entrando por el lado de allá? ¿De dónde es esa organización que controla eso? Pues tenemos diferentes organizaciones. Obviamente los que vienen de la República Dominicana y Haití, las organizaciones la mayoría del tiempo son de República Dominicana. Los que vienen a través de las Islas Vírgenes son diferentes individuos. Lo que se ha podido establecer es la proximidad, ¿verdad?, entre el Caribe, las Islas Vírgenes y las otras islas del Caribe. Tú llegas allí en un jet ski, ¿entiendes? Y tenemos Trinidad, Tobago, o sea, todas estas islitas, ellos van brincando de islita en islita y hasta que llegan a donde nosotros. Pero la nacionalidad de las organizaciones que los están trayendo varía. Ok, pero están viendo chinos entrar también por ahí por sí, bendito. Y a mí eso cada vez que veo a los chinos se me parte el alma porque los chinos pagan sobre $40,000 para llegar a los Estados Unidos. Exacto. Y el problema de eso también es que no solamente las personas que están viniendo a los Estados Unidos, y no solamente de China, porque son otros países, iraníes, personas de distintas, que no solamente, que no son, exacto, que no son personas que están tratando de venir a los Estados Unidos para mejorar su vida. Algunos de ellos vienen con una misión específica también. Claro. Y eso, y eso es algo que muchas veces nosotros ni pensamos en eso. Y sabemos que los chinos por año, porque los chinos no tienen una presencia militar en el Oriente Occidental, en el hemisferio occidental. Y por años han tratado de establecer una presencia. Y si no me equivoco, leí hace poco que creo que van a construir una base no me acuerdo si es en Aruba o en una de esas islas de las Antillas Menores. Pero China por año ha estado tienen una en Cuba ya. Bueno, pues en Cuba, imagínate, Rusia. No, pero ellos hicieron una base nueva en Cuba. Pues no, yo no sabía eso. Y también China ha estado envuelto. También China ha estado envuelto en lo que ellos le dicen, lo llaman diplomacia. ¿Cómo se dice? Diplomacia. Diplomática. Le dicen stadium diplomacy, diplomacia de estadio, que ellos vienen en el país donde yo visitaba por muchos años, vienen, construyen un estadio de fútbol, se lo regalan al país, ¿verdad? Compran 1,000 Nissan de 4 puertas. Aquí 1,000 patrullas para la Policía Nacional. By the way, si necesitas ayuda construyendo ¿cómo se llama? La infraestructura para el servicio de teléfono celular, we got you. Pero cuando a eso tiene su precio. Exacto. Yeah. Tú sabes, y eso es lo que han estado haciendo por todo Centro y Suramérica. Esas son cosas que muchas veces pues las personas, pues, no solamente porque no se educan, sino tampoco tal vez piensan. Están haciendo aeropuertos, están haciendo muchos puertos. Los puertos también. Y le dicen, no te cuesta nada, pero si no puedes pagar para atrás, es de nosotros. Exacto. Y ahora mismo, si no me equivoco, compraron un montón de minas en Afganistán, donde están todos los minerales para los celulares, para los Tesla, para todo eso. Pero anyway. Claro, es importante nosotros poder mantener un control de las personas que entran al país y sobre todo personas que están considerados como de alto riesgo para la seguridad nacional.
Sí, que eso, pues, en las noticias se habla cada rato sobre las listas. Y yo hice un video hablando sobre eso, los KSTs, los Non-Suspected Terrorists, que está en la página de Facebook de nosotros, si lo quieren ver en algún momento. Y obviamente yo no hablo de nada que ya no haya salido en fuentes abiertas. Pero la información está ahí. O sea, si uno quiere por lo menos educarse lo suficiente para tener una idea de qué es lo que está ocurriendo, la información está ahí disponible para nosotros. Pero yo encuentro interesante que en Puerto Rico entonces no estén viendo casos de trata humana en la forma que, pues, o sea, de prostitución, que no incluya menores. Eso me sorprende porque en Puerto Rico hay mucho turismo, está el centro de convenciones, como quien dice, la clientela estuviera ahí como para que se dieran ese tipo de casos. Yo pienso que el factor de que somos una isla, ya que hay que venir y montarse en un avión, provee un control adicional para quien quisiera, ¿verdad?, traer o transportar a una fémina o a un hombre a prostituirse aquí, porque sí, claro, aquí hay prostitución, pero el efecto está en si tú estás haciendo eso, ¿verdad?, por amenaza o con miedo y por miedo a retaliation. O sea, tienen que estar los factores envueltos, pero si tú te estás prostituyendo y esos chavos son para ti, no hay ningún, la prostitución es ilegal aquí, estás violando la ley del estado, pero no es trata. Ok, exacto, sí, no llega entonces al nivel de que ustedes tengan que envolverse en ese tipo de casos. Lo que vemos en la Florida son muchas menores que son de California y llegan hasta la Florida y se topan con este individuo y pues ahí es que él empieza a prostituirlas y ellas no tienen control de su dinero y lo que le da son unas pelas y drogas para mantenerlas al lado de ellos. Sí, no, y eso tal vez en algún otro momento podamos tener una conversación completa de cómo el proceso ese de grooming, de escoger a la víctima, el grooming, ¿verdad? Porque no todas son nenitas de 15 años, ¿sabes? Son muchachas ya de 19, 20 años que también están cayendo víctimas de este tipo de crímenes. Pero Rebeca, queremos respetar el tiempo tuyo. Vamos a hablar rapidito sobre qué iniciativas tiene la agencia, le pregunto porque basado en ciertas cosas que estaba leyendo, reportajes sobre usted y cositas que están en las fuentes abiertas, ¿qué está haciendo la agencia para subir los números de reclutamiento a las féminas? Pues mire, la agencia estableció que para el año 2030 tuviéramos un 30% de féminas de agentes, ¿verdad? Que es lo que se conoce como Special Agent o 1811 por el Job Series. Ese 30 by 2030 es el enfoque. ¿Qué hemos hecho para ese enfoque? Pues hemos hecho announcements específicos a féminas. Tenemos un grupo de mujeres, ya que estamos en la agencia, que se reúne mensualmente para determinar qué es lo que está afectando el reclutamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice una fémina? No voy a meterme en esta olla de grillo, ¿verdad? Y cómo podemos facilitar, si es el físico que ellos encuentran que está demasiado difícil, si es el aspecto de que no tienen apoyo para cuidar a los hijos. Todo eso son cosas que estamos viendo para ver si entonces uno proveyéndole ese apoyo económico para cuido o proveyendo, ejemplo, cuando tienen que ir a la academia son 6 meses de entrenamiento. Es un impacto a una familia y a una mamá estar fuera de sus hijos. Todo eso es lo que estamos tratando de identificar para poder facilitarle a las féminas que puedan entrar en la carrera. Okay. ¿Y cómo van, ha progresado la iniciativa? Yo entiendo que sí, nosotros ahora mismo, en este año nada más, yo pienso que me da mucha alegría que ahora mismo tengo 2 féminas en la academia. En este año he recibido alrededor de 6, que es un número bastante alto para nosotros recibir como agente. Y veo que a nivel nación el número de féminas que está solicitando ha subido. No está en donde queremos que esté, pero ha subido. ¿Y esta es una iniciativa de la agencia o esto es una iniciativa a nivel de gobierno federal? No, esta iniciativa es del departamento de DHS como tal. Okay, eso no afecta al resto de las agencias federales.
No, este es de nosotros. Oh, ok. All right, qué bueno. Como dije, no queremos tomarle mucho tiempo. Tenemos hay una diferencia de hora también entre Puerto Rico y nosotros. Primero que nada, gracias por aceptar nuestra invitación. Yeah. No, la primera vez que tenemos a alguien en el programa, en el podcast, que ninguno de nosotros tiene una relación con esa persona, sino que yo vi el profile de ella en LinkedIn y pensé que es interesante y me gustaría tenerla en el podcast, y ella accedió. Y nuevamente gracias a Samuel, porque fue el que facilitó todo esto. Él fue el intermediario entre nosotros. Y gracias, y hablé con su esposa a ver si se quiere sentar a hablar con nosotros un día de esto. se lo digo, nos mantenemos en comunicación, y gracias a ustedes, felicidades por lo que están haciendo. Entiendo que la carrera de nosotros es una carrera súper sacrificada, y cada vez que uno de nosotros se sienta a compartirla con los demás, no solamente los sacas de su día a día, sino que también le das la oportunidad de poder relatar lo bueno y lo malo, ¿verdad? Porque en la carrera hay cosas buenas y hay cosas malas, pero buenas son más. Sí, bueno, nuevamente gracias para todos los demás. Gracias por escuchar, y recuerden seguir nuestra página de Facebook en facebook.com horizontal llamados a servir podcast. También nos pueden escribir a llamados a servir podcast@gmail.com con sus preguntas o sugerencias. Recuerden seguir nuestra página de YouTube en youtube.com horizontal llamados a servir podcast, donde además de los episodios pueden también ver videos que nosotros subimos, unos videitos cortos cubriendo distintos temas de interés. Y finalmente recuerden que nos pueden escuchar en Amazon Music, iHeartRadio y Spotify. Sigan el podcast y compártalo con alguien, y como siempre, que Dios me los bendiga.